Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. La ciudad de Tarvenil había sido devorada por el tiempo. Sus torres, antes orgullosas, yacían como huesos rotos bajo un cielo perpetuamente cubierto de nubes grises. Nadie se atrevía a cruzar sus fronteras. No por supersticiones, sino por lo que vivía dentro de sus ruinas, una presencia que no tenía nombre, pero sí susurros. Una reina sin trono, vestida en sombras, que devoraba a quien osara acercarse. Damián había escuchado las historias. Todos las conocían. Y sin embargo, él caminaba por las calles hundidas con pasos firmes, como si esos cuentos no fueran más que viento. Su rostro, endurecido por batallas y pérdidas, no mostraba miedo. Pero en su mirada había algo roto. Como si el mundo ya no pudiera ofrecerle más dolor del que él mismo cargaba en el alma. Llevaba una linterna que apenas conseguía abrirse paso entre la neblina espesa. Cada rincón parecía observarlo. Cada muro parecía latir con una energía viva, como si la ciudad respirara en sueños. Aún así, continuó. No buscaba tesoros. No buscaba venganza. Solo algo que le hiciera sentir. Algo real. Frente al templo de Khartún se detuvo. Era una construcción imposible, con arcos flotantes y columnas que no tocaban el suelo. La piedra parecía moverse sutilmente, como si las leyes de la materia hubieran sido olvidadas. Damián cruzó el umbral. La linterna parpadeó y murió. Oscuridad total. Entonces la sintió. No un sonido, ni un movimiento. Fue como una presión detrás de sus ojos. Un escalofrío que no venía de fuera, sino de dentro. ¿Quién eres?, preguntó una voz que no parecía hecha para oídos humanos. No era un grito. Era un susurro, apenas audible, y aún así le retumbó en los huesos. Femenina, fría, sin emoción. Como el filo de una espada antes del golpe. Damián alzó la cabeza, guiándose solo por el instinto. Mi nombre es Damián, respondió sin dudar. He venido por ti. Hubo un largo silencio. Luego, un leve temblor en el suelo. De entre las sombras emergió una figura. Alta, elegante, de contornos inestables. Su cabello parecía flotar como humo, su cuerpo envuelto en un vestido hecho de tinieblas vivas. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban como carbones apagados. ¿Por mí?, repitió ella, con una voz cargada de desconcierto. Los hombres vienen por poder. O para morir. ¿Qué crees que encontrarás? Damián se acercó un paso. No temía a la oscuridad. No porque fuera valiente, sino porque ya la conocía demasiado bien. No lo sé, dijo. Pero estoy harto de vivir sin sentir nada. Prefiero encontrar la muerte que seguir respirando vacío. La reina se quedó inmóvil. Por un instante, la sombra pareció envolverse a sí misma. Luego, lentamente, extendió la mano. Una delgada línea de oscuridad que brillaba tenuemente en su contorno. ¿Sabes lo que ocurre cuando alguien me toca? Sí, respondió Damián, sin moverse. ¿Y aún así? Él asintió. La reina dudó. Algo que no hacía desde siglos. Luego rozó su pecho con la yema de los dedos. Y entonces ocurrió. No un grito. No un destello. Fue algo mucho más profundo. El calor. Un calor suave, inesperado, que ascendió por sus dedos hasta su brazo, y de ahí a su pecho. Se apartó de golpe, como si se hubiese quemado. Miró su mano, confundida. Por primera vez en siglos, no entendía lo que sentía. ¿Qué eres tú? Damián solo la observó. No dijo nada. Porque por primera vez, él también sentía algo. Un estremecimiento real, profundo. Como si algo dentro de él despertara. Y en ella, la oscuridad tembló. La reina retrocedió. Sus sombras se agitaron como si fueran serpientes que no reconocían su propia piel. Se alejó de Damián, no por temor a él, sino al calor que aún recorría sus dedos. El calor que la había tocado como una caricia imposible, rompiendo la eternidad helada que siempre la había definido. Nadie jamás la había afectado así. Ningún ser vivo había sobrevivido a su contacto sin convulsionar, sin gritar.
Algunos murieron al instante. Otros se deshicieron lentamente, como cera bajo una llama oscura. Pero este humano la había hecho sentir. Sentir. Un verbo olvidado. Un eco de una humanidad que enterró cuando se ofreció para contener el vacío. Aquella decisión que la convirtió en lo que era ahora. Una guardiana del abismo. Una reina sin reino. Una criatura hecha de lo que la vida rechazaba. Damián permanecía en pie, con los labios entreabiertos y la respiración apenas agitada. No parecía asustado. Al contrario, su mirada la buscaba. No por curiosidad. No por lujuria. Sino como alguien que, en medio de una tormenta interminable, encuentra fuego. No entiendo, susurró la reina, más para sí que para él. No deberías haber sobrevivido. No deberías haberme tocado. Así. ¿Así cómo? Con eso, dijo ella, alzando los dedos aún temblorosos. Ese calor es real. No lo imaginé. No es una ilusión. Damián avanzó un paso más. Podía sentir la densidad del aire. Como si caminara bajo el agua. Como si cada molécula luchara por no dejarlo pasar. Pero lo hacía igual. Porque cada palabra de ella lo arrastraba. Porque, aunque no podía explicarlo, sabía que la conexión que acababa de nacer entre ambos era algo imposible de abandonar. ¿Tú recuerdas cómo era sentir? Preguntó, con voz baja. Ella bajó la mirada. Una sombra le cruzó el rostro. Pero no una de las que la rodeaban, sino una que venía de dentro. Una tristeza vieja, densa, petrificada. Recuerdo el dolor. La pérdida. El frío, respondió. Pero lo que tú provocaste, no. Eso lo olvidé hace siglos. Y no quiero recordarlo. Porque si lo hago... Se interrumpió. Damián esperó. No la interrumpió. No la presionó. Solo la observó. Con paciencia. Como si entendiera el peso que ella arrastraba, sin necesidad de palabras. La reina se giró lentamente y caminó entre las columnas rotas del templo. No lo llamó. No lo detuvo. Pero no se desvaneció como antes. No se ocultó en las sombras. Y eso fue suficiente para que Damián la siguiera. El corazón de la estructura estaba cubierto por raíces negras que palpitaban lentamente. Al centro, un trono hecho de obsidiana líquida se alzaba, con la forma de alas extendidas. Ella se sentó, elegante y silenciosa, como si ese trono la hubiera nacido junto con ella. ¿Cómo te llamas? Preguntó él, rompiendo el silencio. Ella dudó. Hace tanto que nadie me pregunta eso, que olvidé mi nombre real. Entonces invéntate uno, dijo él. Uno que elijas tú. No el que te dio el abismo. Ella lo miró. Y por un momento, algo brilló en sus ojos. Una chispa apenas visible. Como si una flor naciera en medio de un desierto de cenizas. Llámame Zaret, dijo al fin. Es lo único que me queda de mi humanidad. Una palabra que soñé cuando todavía sabía lo que era amar. Damián asintió. Repitió el nombre en voz baja, como si saboreara su peso. Zaret. Ella cerró los ojos. Escuchar ese nombre en voz humana le provocó un escalofrío. Pero no de temor. Era más profundo. Más íntimo. Como si algo en su interior se estremeciera. No deberías quedarte aquí, Damián, murmuró sin abrir los ojos. El abismo no perdona. Y no me pertenece solo a mí. Hay otras cosas, más antiguas. Más hambrientas. No vine para huir, respondió él. Vine porque estoy vacío. Porque si tú puedes sentir, tal vez yo también pueda. Zaret abrió los ojos. Su voz fue apenas un murmullo quebrado. Si te quedas, ya no habrá vuelta atrás. Ellos lo sabrán. Y vendrán. Que vengan, dijo él. No me importa lo que me cueste. Ella lo miró largo rato. Por primera vez en siglos, la reina de sombras no estaba sola. Y por primera vez, tenía miedo de perder a alguien. La noche en Tarbenil no tenía fin. No era un ciclo natural, sino una prisión temporal impuesta por el abismo. Las estrellas no brillaban, el viento no cantaba,
y el silencio era tan denso que los pensamientos parecían sonar más fuerte que las palabras. Damián se había quedado a los pies del trono, sentado entre escombros antiguos, con la espalda apoyada en una columna desgastada por siglos de olvido. Zaret no hablaba. Desde lo alto, lo observaba con una mirada que parecía no decidirse entre la curiosidad y el miedo. Una vez, fue humana. Lo había dicho. Pero no explicó cómo terminó así. No aún. Él no presionó. El calor de su cuerpo aún lo recordaba. El roce de sus dedos sombríos, esa chispa de humanidad que aún latía dentro de ella. Una mujer envuelta en oscuridad eterna, y sin embargo, más viva que muchos que él conocía. «No te duermas», dijo ella de pronto, con voz baja. «No tengo sueño», respondió él, sin abrir los ojos. «Aquí, si sueñas, el abismo puede entrar. Y no sale fácilmente». Damián abrió los ojos y se incorporó un poco. «¿A ti te habla?» Zaret bajó la mirada, y su sombra pareció volverse más densa. «No me habla. Me recuerda. Todo el tiempo. ¿Quién fui, lo que entregué, lo que perdí? Me alimenta con ecos de mis errores. Me susurra lo que podría haber sido, si hubiera dicho que no». Damián la contempló con atención. Sus palabras no eran simples confesiones. Eran heridas abiertas. Cada frase, una cicatriz que aún sangraba, aunque estuviera enterrada bajo siglos de oscuridad. «¿Y si tú no eres el error?», preguntó él. «¿Y si lo fue el mundo que te obligó a elegir entre desaparecer o consumirlo todo?» Zaret se levantó del trono. Su vestido de sombras fluyó como tinta en el agua. Caminó lentamente hacia él. No flotaba. Sus pies tocaban el suelo. Era una decisión. Como si, frente a él, quisiera recordar cómo se camina siendo mortal. Se detuvo frente a Damián. Lo miró. Lenta, muy lentamente, se agachó. Sus rodillas tocaron la piedra, y por un momento ya no fue la reina. Fue solo Zaret. «No entiendo qué eres», susurró ella. «El calor que siento no es solo físico. Es como si me recordaras algo olvidado, enterrado tan hondo que ni siquiera el abismo logró consumirlo». Damián le ofreció su mano. Esta vez, no para desafiarla. No para probar nada. Solo para acompañarla. Zaret la miró. Dudó. Luego, entre sombras temblorosas, colocó su palma sobre la de él. No se deshicieron. No se consumieron. El contacto fue suave, cálido, humano. Una lágrima silenciosa se formó en el rincón de su ojo. No era líquida. Era negra, espesa, y bajó lentamente por su mejilla como si también dudara de su propia existencia. Damián no dijo nada. Solo apretó levemente su mano. «Esto no va a durar», dijo ella con voz quebrada. «Ellos ya me observan. El abismo siente que me estoy alejando. Y no lo permite. Nunca lo hace». Un murmullo sordo estremeció las paredes. Como si algo en lo profundo se hubiese agitado. Damián sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de la presencia que se acercaba. Una entidad que aún no mostraba su rostro, pero que claramente los vigilaba. «Que me observen», dijo él, firme. «No me importa si se rompe todo. Solo sé que no pienso dejarte sola». Zaret lo miró como si sus palabras fueran imposibles. Como si fueran un lujo que su existencia maldita no mereciera. Pero allí estaba él. Tocándola. Quedándose. Y el abismo respondió. Una grieta se abrió en el suelo, no con violencia, sino con intención. Desde ella surgió un aliento gélido, y una figura se insinuó entre la neblina. No tenía rostro, pero su forma era alta, delgada, hecha de humo antiguo. Un susurro la rodeaba, como una oración incompleta. Zaret se puso de pie, de golpe. Sus sombras se alzaron, listas para proteger. «Ese es uno de ellos», dijo. «Un vigía del vacío. No viene a hablar. Viene a advertirme». Damián también se alzó. Sin armas, sin escudo. Pero sin miedo. «¿Y tú qué vas a hacer?» Zaret respiró hondo. Por un momento, pareció dudar. Luego lo tomó de la mano, y por primera vez, fue ella quien buscó el calor.
Voy a elegirte a ti. Y con esa elección, el abismo rugió. La grieta en el suelo se ensanchó sin un sonido. No fue una explosión ni un temblor, sino un desgarro lento y preciso, como si el mundo mismo fuera una tela antigua que se partía bajo el peso de una decisión prohibida. Desde esa apertura surgió un aliento oscuro. No era aire. No era humo. Era la esencia del abismo. Un frío que no se sentía en la piel, sino en los recuerdos. Un susurro que no se oía con los oídos, sino con las culpas. Cada pensamiento en la cabeza de Damián tembló, como si aquella cosa pudiera revolver su alma solo con su presencia. La figura emergió por completo. Era alta, más que cualquier humano. No tenía rostro, pero donde debería haber habido uno, la sombra giraba sobre sí misma, como un vórtice perpetuo. Sus brazos eran largos, filosos en los extremos, y su cuerpo parecía hecho de humo sólido, envuelto en jirones que nunca se asentaban. Zaret dio un paso adelante, con su cuerpo cubierto de sombras ahora encendidas con un leve resplandor interior. Sus ojos no parpadeaban. Ya no era solo una mujer, ni solo una reina. Era un límite entre dos mundos que acababa de revelarse. Lo sabía, murmuró. Ellos no toleran el calor. No soportan lo que tú provocaste en mí. El vigía del vacío no habló con voz. No hizo ningún gesto. Pero su presencia golpeó. En la mente de ambos, algo se abrió. Una imposición. Una advertencia. Zaret cayó de rodillas por un instante. Su sombra titiló, fragmentada. Me están reclamando, susurró con los dientes apretados. Me llaman como si fuera un objeto. Una cosa que deben poseer. Si no regreso, enviarán a Carzaal. Damián se adelantó sin dudar. No sabía cómo enfrentar a algo que no tenía forma ni alma. Pero su instinto ardía. Su pecho latía con una luz invisible. Desde que tocó a Zaret, algo en su interior despertaba con más fuerza. El vigía lo miró. Fue un instante. Un cruce de energías tan potente que Damián sintió que el aire se volvía espeso, denso como sangre. Pero no retrocedió. No te la voy a dar, dijo con firmeza. No importa que seas. El vigía extendió una de sus manos oscuras, y un torrente de sombra lo embistió. Damián voló varios metros hacia atrás, estrellándose contra una columna caída. Tosió sangre. El mundo giraba. Pero sus piernas se movieron. Se puso de pie, otra vez. Los ojos encendidos. Zaret gritó su nombre, y al hacerlo, su poder estalló. Toda su oscuridad se elevó. El templo tembló. Las raíces negras vibraron con furia. Sus alas de sombra se desplegaron desde su espalda, enormes, casi celestiales, pero manchadas por siglos de pena. «Él no es tuyo», gritó al abismo. «Y yo tampoco». Sus manos se alzaron, y desde sus palmas brotaron dos lanzas de oscuridad pura. Las arrojó con precisión. El vigía se deshizo en un instante, como si el propio mundo lo rechazara. Pero eso fue solo una advertencia. El suelo se abrió del todo. Del centro de la tierra surgió una figura más grande, más temible, más antigua. No tenía forma constante. Era humo, era carne, era sombra y era furia. Carzaal, el amo del abismo. Aquel que se había alimentado de mundos enteros. Aquel que, en el pasado, solo fue contenido cuando Zaret se sacrificó a sí misma. Ahora estaba allí. Con hambre. Zaret retrocedió, y por primera vez desde que Damián la conocía, sus ojos se llenaron de terror. No puede ser, no tan pronto. Damián se puso a su lado. Herido. Sangrando. Pero sin vacilar. ¿Cómo se lucha contra eso? Zaret lo miró. Su sombra temblaba. Su voz fue apenas un suspiro. No se lucha. Se sobrevive. Se resiste. Y si tiene suerte, se ama antes de morir. Damián la tomó del rostro, sin importar el frío, sin importar el poder que ardía a su alrededor. Entonces vamos a hacerlo juntos. Porque no voy a soltarte. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en siglos, no luchó sola. Zaret lo besó. No fue un beso suave. Fue profundo, salvaje, desesperado.
Fue una declaración de guerra. Y en ese beso, algo se rompió en ambos. Algo viejo. Algo oscuro. Y de la grieta nació luz. Del pecho de Damián brotó una llama dorada. El cuerpo de Zaret absorbió ese fuego, no con dolor, sino con deseo. Su sombra se volvió más clara. Su oscuridad se volvió tangible. Eran opuestos abrazándose en el centro del caos. Carzaal rugió. La tierra gritó con él. Todo estaba a punto de estallar. Pero esta vez, el abismo encontraría resistencia. Y por primera vez, tal vez, encontraría su final. El rugido de Carzaal desgarró el cielo sin necesidad de sonido. No fue un estruendo, fue un peso. El tipo de fuerza que hace temblar la realidad, que dobla el aire, que borra la esperanza de los corazones débiles. Y sin embargo, Damián no cayó. Zaret no huyó. Ambos permanecieron de pie en medio del templo agrietado, unidos por algo más fuerte que el miedo. La llama que ardía en el pecho de Damián no se apagaba. Era más intensa ahora. Dorada, viva, y comenzaba a trazar líneas sobre su piel, como raíces de luz que emergían desde su corazón. La herida que antes sangraba ahora brillaba. No sanaba. Se transformaba. Zaret lo miró con ojos ensanchados, no de pánico, sino de reconocimiento. Eso no es magia humana, murmuró. Es anterior a la oscuridad. Es fuego eterno. Es la esencia que nos prohibieron tocar. Damián la sostuvo por la cintura, como si sus cuerpos ya se entendieran sin instrucciones. Su voz era grave, cargada de una determinación que no sabía que tenía hasta ese instante. Tómalo. Úsalo. Ya es tuyo. Zaret cerró los ojos y dejó que su frente tocara la de él. Una corriente pasó entre los dos, tan intensa que el suelo bajo sus pies se fracturó. Su sombra se alzó, ondulante como un velo de tinta, pero ahora tenía bordes dorados, surcos de luz pura. Era la unión de lo prohibido. Zaret sintió algo imposible. Por dentro, donde siempre había habido frío y oscuridad, ahora latía calor. No solo un impulso. Era un corazón. No suyo. No solo el de él. Era de los dos. Carzaal los observaba desde su forma cambiante, con una furia que no necesitaba rostro. Alzó un brazo hecho de humo y piedra. Un tentáculo inmenso descendió hacia ellos como una sentencia final. Zaret extendió su brazo derecho. No temblaba. De su palma emergió una lanza de oscuridad y luz entretejidas. Cuando la arrojó, no voló, se teletransportó. Un destello golpeó el tentáculo antes de tocar el suelo, cortándolo como si fuera niebla. Carzaal rugió otra vez, esta vez de dolor. Damián sintió que la energía que Zaret usaba fluía desde él. No le robaba. Se la pedía. Y él la daba. La reina lo miró de reojo, con los labios entreabiertos. Esto es lo que yo era antes de caer. Esto es lo que nunca supe que podía ser contigo. El fuego lo rodeó. Las sombras la abrazaron. Sus cuerpos brillaban como una estrella doble girando en sincronía perfecta. Uno impulsaba al otro. Uno respiraba con el otro. Y cuando se movían juntos, el mundo obedecía. Damián cerró el puño. Una espada se formó en su mano. No era de metal. Era fuego líquido, vibrante, tembloroso como el corazón que lo había generado. Zaret extendió su otra ala de sombra. De sus dedos surgieron líneas afiladas como cuchillas vivas. ¿Puedes seguirme?, preguntó ella. Damián asintió. Hasta el fin. Y entonces corrieron. Como una tormenta. Carzaal se alzó aún más, su cuerpo cubriendo todo el cielo. Torres antiguas se desintegraron a su paso. Raíces negras surgían del suelo, intentaban atraparlos, separarlos, quebrarlos. Pero no podían. Zaret cortaba las raíces antes de que tocaran el suelo. Damián giraba con movimientos imposibles, esquivando sombras, usando su llama para desintegrar tentáculos que trataban de rodearla. Cuando él caía, ella lo levantaba. Cuando ella vacilaba, él la empujaba hacia adelante. No había rendición. No había pausa. Solo ellos. Unidos. Y el mundo lo sentía. El templo comenzó a vibrar con un nuevo pulso.
Desde las grietas del suelo ya no surgía solo oscuridad. Había fuego. Como si el centro de la tierra respondiera a esa unión prohibida. Carzaal lanzó un rugido que quebró las montañas a lo lejos. Su cuerpo se comprimió, se concentró, formó una silueta más densa. Estaba preparando su verdadero ataque. No una ofensiva de tentáculos, sino algo mayor. Un colapso de dimensión. Una anulación total. Zaret lo entendió en el instante que ocurrió. Va a cerrar este plano. Nos quiere con él, atrapados en su vientre eterno. Damián se puso a su lado. No dudó. Entonces cerrémoslo primero. Zaret lo miró. El vértigo de lo imposible en sus ojos. Pero también la fuerza de alguien que ya no estaba sola. Se tomaron de las manos. El fuego lo rodeó. La sombra la cubrió. Y en un estallido silencioso, todo el templo fue tragado por una esfera de pura energía, donde solo quedaron ellos dos, fusionados por un vínculo que ni el abismo podía romper. El golpe final estaba por comenzar. El mundo dejó de respirar. Todo lo que era real, tangible, conocido, se comprimió en un instante que parecía eterno. El templo desapareció, las ruinas se desintegraron y el cielo mismo se replegó hacia el centro donde Zaret y Damián permanecían de pie, envueltos en la esfera de energía que ellos mismos habían generado. Frente a ellos, Carzaal no tenía ya una forma. Era un abismo puro, abierto como una herida gigante, una boca sin fin que amenazaba con tragarse la creación entera. Su rugido no tenía sonido. Era más profundo. Se sentía en las vísceras, en la médula, en las memorias. Pero esta vez, la oscuridad no estaba sola. Zaret y Damián estaban encadenados por algo más antiguo que el odio. Más resistente que la muerte. No era solo poder. Era amor. Un vínculo real, nacido del dolor, alimentado por la elección y sellado por la entrega mutua. Damián la miró, con los ojos brillando como un sol atrapado en carne. Zaret no era la reina de sombras ahora. Era todo lo que había sido negado: redención, dulzura, ira justa, ternura. Sus alas oscuras se desplegaron completamente. Y entre sus dedos, la energía que antes destruía, ahora creaba. Él alzó su espada de fuego. Ella creó un arco de sombra luminosa. Y juntos, en sincronía perfecta, dieron un paso hacia el vacío. Carzaal descendió como una tormenta que ya no temía nada. El suelo se partió, el aire dejó de moverse, el tiempo se dobló. Todo estaba colapsando. Pero ellos no. Zaret disparó la primera flecha, una espiral de oscuridad cargada con la luz de Damián. La flecha giró entre dimensiones, golpeando el corazón de la criatura sin forma. El impacto fue como una campana cósmica, resonó por toda la existencia. El grito de Carzaal rompió el equilibrio. Pero no lo detuvo. Damián saltó, impulsado por la misma energía que una vez creyó muerta en él. En pleno vuelo, su espada se convirtió en una lanza ardiente, moldeada por la esperanza. Y la lanzó directo al centro del abismo. La lanza desapareció en la oscuridad. Por un instante, nada ocurrió. Y luego, todo. El vacío se dobló sobre sí mismo. Las sombras comenzaron a colapsar como edificios sin cimientos. Los tentáculos se evaporaron. Las nubes se abrieron. Y del centro del abismo brotó una luz nueva, pura, suave. Una luz que no era humana ni divina. Era simplemente la verdad. Carzaal se deshizo lentamente, no con violencia, sino con resignación. Como si comprendiera, al fin, que el amor no podía ser devorado. Zaret cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. La energía usada era demasiado. Damián la sostuvo antes de que tocara el suelo. Ya pasó, dijo él, abrazándola. Ya terminó. Ella lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas negras que ahora parecían cristal. Por primera vez en siglos, no sintió el peso del abismo en su pecho. Sintió paz. Sintió hogar. Damián susurró. ¿A dónde vamos ahora? Él sonrió, sin soltarla. A donde tú quieras. Mientras estemos juntos, no me importa el lugar. El cielo se abrió sobre ellos. El sol, real, cálido,
dorado, iluminó las ruinas. Las piedras florecieron con musgo. Las raíces negras se convirtieron en árboles jóvenes. Donde antes había muerte, ahora germinaba vida. La energía que los envolvía comenzó a apagarse, suavemente. Ya no era una armadura. Era piel. Era contacto. Era humano. Zaret apoyó su frente contra la de él. Quiero aprenderlo todo contigo. Sentirlo todo. Desde el principio. Entonces empecemos, dijo Damián. Una nueva historia. Nuestra historia. Se besaron en el centro de la luz. Y cuando el mundo respiró de nuevo, no hubo reinas ni guerreros. Solo dos almas, unidas, amándose en la tierra que ellos mismos salvaron. Juntos. Siempre.